Buen día, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de las funciones del cerebelo en la motricidad. Los integrantes son los siguientes: Ruitón Karen, Tupián Medali y Valdivia Tiara, y quien nos habla, Alvarón Yamila. Bueno, iniciaremos acerca del pensamiento actual que se tiene sobre la participación del cerebelo en la función motora. Bueno, el cerebelo está involucrado en todas las clases de movimientos oculares y fijación de la mirada, y también la contribución específica del cerebelo en relación con la mayoría de las otras estructuras oculomotoras es asegurar la mejor calibración del sistema de movimiento ocular y reducir la inestabilidad ocular. Bueno, esto se divide en dos. A nivel fisiológico, esto se logra mediante un control del circuito lateral del cerebelo de las transformaciones sensorimotoras a través de proyecciones inhibitoras de las células de Purkinje en los núcleos vestibulares y cerebelosos profundos. En cuanto al nivel clínico, los análisis de los trastornos de movimiento ocular ayudan a establecer modelos de disfunción cerebelosa y brindan más información sobre áreas cerebelosas específicas involucradas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al control de estabilidad ocular. Bueno, la mejor percepción del papel de cerebelo en control de estabilidad ocular se ilustra con la aparición del nistagmo evocado por la mirada, nistagmo alterno periódico e intrusión sacádica de ondas cuadradas, después de una disfunción cerebelosa. Bueno, en cuanto al control en línea y adaptativo del movimiento ocular, se divide también en dos. A nivel fisiológico, la corteza cerebelosa ejerce un control inhibitorio que compensa en parte, que son las fluctuaciones de un momento a momento, como el ruido motor de las señales de impulso oculomotor extracerebeloso. Dos son las fluctuaciones ambientales, que son mayormente visuales, sostenidas o alteraciones fisiológicas y patológicas de la conducta oculomotora basal. A nivel funcional, una teoría actual establece que el cerebelo dirige las respuestas motoras mediante la implementación del modelo interno de la parte del cuerpo controlada. También los estudios cuantitativos han permitido determinar las principales secuencias de respuestas palpebrales y de sus propiedades oscilatorias. Otro dato interesante es que el grupo de Thomson ha popularizado un circuito básico del tronco encefálico del cerebelo ciertamente implicado en la generación y el control de las respuestas de párpados clásicamente condicionados, que no está completamente de acuerdo con la anatómica, la cinemática y hallazgos electrofisiológicos y farmacológicos. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al condicionamiento clásico, condicionado de parpadeo en una evidencia humana, podemos decir que los pacientes, en un estudio que se ha realizado, los pacientes con diversos trastornos cerebelosos tienen menos capacidad para adquirir respuestas de parpadeo condicionadas clásicamente. Y la adquisición de respuestas condicionadas se ve afectada incluso después de múltiples sesiones de condicionamiento. Y también se encontró una correlación significativa entre el volumen del cerebelo y la capacidad de adquirir respuestas condicionadas en sujetos sanos. A continuación, mi compañera Tiara nos hablará del siguiente subtema. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. El control cerebeloso del habla motora. La articulación del habla es un proceso complejo y una capacidad humana que plantea grandes exigencias a los mecanismos de control motor. Y a nivel motor, lingüísticamente, la producción de sonido significativo en la comunicación humana, que involucra en aproximadamente 80 músculos para la realización de estos movimientos vestibulolinguales, rápidos, altamente coordinados y suaves, que están meticulosamente sincronizados con la actividad laríngea y respiratoria, lo cual implica aproximadamente 1400 comandos de motor por segundo. Se han identificado al menos dos redes neuronales distintas para la producción de sonidos del habla humana. La primera red consiste en una vía motora filogenéticamente antigua para la vocalización primitiva, vocales innatas a estímulos dolorosos. Abarca la circunvalación del cíngulo anterior y las regiones mesifrontales.
adyacentes y se proyecta a través de un mesencéfalo, los ganglios basales y la protuberancia a los núcleos motores de los nervios craneales en la parte inferior del tronco del encéfalo, que son responsables de la inervación de la musculatura del tracto vocal. La segunda, que es más extensa, forma la producción motora compleja del habla, como sonidos, palabras, frases con significado lingüístico. A nivel cortical, involucra las regiones premotoras, lateral y medial, entre las cuales se encuentran el área de Broca y el área motora suplementaria, la corteza motora primaria y la ínsula anterior. A nivel subcortical, los ganglios basales y el cerebelo están circundantemente involucrados en esta red. Holmes en 1917 describió el control muscular alterado de la producción del habla después de las lesiones cerebrales, agregándole un papel importante en el control motor del cerebelo. Y al daño cerebeloso lo describió características como típicamente lentos, monótonos, entrecortados, escaneados, indistintos, notablemente irregulares, explosivos, entre otros. Darling, Aronson y Brown designaron a estas alteraciones disartria ataráxica y surgieron teorías que esta podría estar situada en uno o ambos hemisferios cerebelosos. Pero Lichtenbach y Gilman encontraron que esta se debe principalmente al daño en las regiones vernal anterior, superior y paravernal, como también mostraron que los déficits motores del habla se debían con mayor frecuencia a las lesiones del cerebro izquierdo que en el derecho. Sin embargo, otros estudios no han podido proporcionar una imagen coherente con respecto a la lateralización y a la localización de la lesión causante dentro del cerebelo. Por otro lado, otros estudios perceptuales y paramétricos han encontrado una reducción de la velocidad máxima del habla y una coordinación distorsionada y una ejecución más lenta en los movimientos articulatorios. Siguiente diapositiva, por favor. El control de fuerza de agarre. El cerebelo juega un papel muy importante en el tiempo predictivo y la coordinación de las fuerzas de agarre isométricas al agarre y manipular objetos en el entorno. Con un ajuste anticipatorio de la actividad muscular durante las acciones motoras voluntarias, basándose en la predicción y la retroalimentación sensorial en diferentes grados. Los sujetos con trastornos cerebelosos muestran deficiencias en el control predictivo de la fuerza de presión, mientras que los mecanismos de control reactivo están realmente intactos. Se ha documentado una alteración del control predictivo de la fuerza de presión en los trastornos del cerebro para una variedad de tareas de manipulación, como levantar un objeto, agarrar peso, transportar un objeto, que comúnmente ejercen niveles excesivos de fuerza para tener un agarre seguro, por así decirlo. En control de movimiento de una sola articulación, la hipermetría es un signo clásico de una lesión en el cerebro o en las conexiones cerebelosas, referido a un movimiento voluntario hacia el objeto. En control de movimientos multiarticulares, tenemos la hipermetría de los movimientos, que se asocia con pares musculares máximos más pequeños y a tasas más pequeñas de cambio de par en las articulaciones de codo y el hombro. Los pacientes con esto exhiben trayectorias de manos más variables y una mayor variabilidad en el tiempo, amplitud, velocidad de apertura de los dedos. En pacientes con atrofia cortical cerebelosa, los déficits en los movimientos de las extremidades se correlacionan con la atrofia del cerebro interno y lateral. Siguiente diapositiva, por favor. El cerebro y el tiempo. La comprensión de la función cerebelosa requiere la consideración del dominio temporal. La característica cardinal de la ataxia es la ruptura del patrón temporal de movimiento coordinado. Los pacientes con ataxia son incapaces de controlar con precisión el momento esencial para producir movimientos rápidos o coordinar las interacciones dinámicas que surgen en los movimientos multiarticulares. Los pacientes con patología cerebelosa tienen dificultad para producir movimientos bien sincronizados, especialmente si el daño abarca regiones cerebelosas superiores. De manera similar, la disartria cerebelosa es prominente para las características fonológicas que se basan en el momento preciso de los gestos articulados.
El déficit es menos evidente si los contrastes fonológicos se basan en la configuración de los articuladores. Los pacientes con degeneración cerebelosa tienen dificultades para emitir juicios perceptivos cuando la información crítica requiere una discriminación temporal precisa. Los juicios de percepción se basan en características temporales simples con la duración, pero no ritmos más complejos, lo que indica que las estructuras extracerebelosas soportan representaciones jerárquicas abstractas del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Le doy pase a mi compañera Karen. Bueno, a continuación hablaremos de la sincronización sensorimotora, que es una forma de comportamiento referencial en el que una acción se coordina temporalmente con un evento externo predecible, es decir, el referente. Como se puede observar en la imagen, los estudios sobre la base neurofisiológica de la sincronización sensorimotora en humanos han implementado varios protocolos. En general, se requieren pruebas para decodificar la información de tiempo de diferentes modalidades sensoriales para hallar la respuesta motora como un tiempo de movimiento. Tenemos también que el daño cerebeloso afecta el reconocimiento de secuencias cuando las secuencias se basan en información espacial, lingüística o conductual, y la función neurofisiológica del cerebelo en el discernimiento de condiciones esperadas e inesperadas también ha sido demostrada en un paradigma más espacial, y el daño cerebeloso priva a la corteza cerebral de su capacidad para reaccionar ante los cambios en la ubicación espacial de los estímulos somatosensoriales. Y bueno, todos los pacientes con daño cerebeloso focal o atrófico tenían detección en secuencia alterada, independientemente del contenido, y las únicas diferencias en el rendimiento estaban relacionadas con la topografía de las lesiones cerebelosas. También es importante enfatizar que el sincronización sensoromotora no solo se logra procesando dentro del cerebelo, también es implícito, al menos en el dominio del tiempo, también se puede lograr después de un daño cerebeloso. Y se puede vincular una respuesta motora a un estímulo sensorial en ausencia de procesamiento cerebeloso. Por el contrario, la sincronización de la cognición motora humana con el entorno, tal como perciben nuestros sentidos, requiere el reconocimiento de patrones multisensoriales. Es algo más complejo y específico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuaremos hablando sobre el cerebelo y el control del córtico motor, excitabilidad. Tenemos, por ejemplo, que el cerebelo recibe información de la corteza motora contralateral y la corteza sensorial y la médula espinal, y esta información se integra, procesa y transmite al M1 contralateral. También el cerebelo tiene un supuesto efecto facilitador sobre la excitabilidad del M1, opuesto a través de proyecciones dentro del talamocorticales. También tenemos que la modulación de M1 en pacientes con lesiones cerebelosas, por ejemplo, las ataxias cerebelosas degenerativas y paraneoplásticas conducen a síndromes clínicos heterógenos con diferentes anomalías en la excitabilidad corticomotora. Hay una correlación entre los defectos genéticos y la excitabilidad corticomotora. En conjunto, estos resultados sugieren que la salida del cerebelo influye en diferentes poblaciones neuronales en M1 y que el momento y la etiología de las lesiones cerebelosas impactan en sus efectos sobre la excitabilidad de M1. Ahora le doy paso a mi compañera Ross. Bueno, interacción del cerebro cerebelosa en la percepción visoquinestésica del movimiento de la mano. Extraer la ubicación espacial que cambia continuamente en un efector durante el movimiento es esencial para el control motor preciso en este efector. La información cerebral aferente que utiliza el cerebro para inferir en el estado de posición y movimiento de las extremidades es la información cinética y propioceptiva, señalada por la activación de usos musculares. A partir de los estudios de control motor, se ha acumulado evidencia de que el cerebelo es un lugar importante para el proceso de predicción de la consecuencia sensorial de la acción y para la estimación del estado de efector para la correlación de la línea de acción. Los resultados de un estudio reciente cuando se examinó el efecto de la velocidad visual del movimiento de la mano en la percepción sinestésica de cada condición, con o incon, la cantidad de experiencia y se calificó según las velocidades visuales solo en la condición.
El estudio demostró que el cerebelo izquierdo, trabajando en la estrecha colaboración con la región corporal de alto orden conectada anatómicamente de la corteza parietal derecha, participa en la combinación en la línea de información extractiva e interoceptiva para mantener la coherencia perceptiva de la información momentáneamente actualizada. Siguiente diapositiva. Los estudios de neuroimagen funcional. Los estudios de imágenes funcionales han corroborado el papel del cerebelo en el control motor, la automatización del aprendizaje. Otros estudios sobre la conectividad funcional en estados de reposo han demostrado que el sistema cerebeloso sensorio-motor está estrictamente conectado y abarca las cortezas sensomotoras, premotora lateral, motora suplementaria, cuerpo estriado, tálamo ventral, núcleo rojo y el cerebelo. Bueno, durante este proceso de aprendizaje, la activación del cerebro disminuyó progresivamente, mientras que la activación del DN aumentó, lo que sugiere la transferencia de la plasticidad que enhebra en el motor desde las zonas corticales a nucleares profundas. En conclusión, este sistema motor del cerebro consiste en una red intrínsecamente conectada, involucrada en la planificación cinemática, dinámica y temporal. Siguiente diapositiva. Mapeo magnetoencefalográfico de la dinámica corticerebelosa. Los métodos neurofisiológicos no invasivos tienen la capacidad de revelar la dinámica de las interacciones corticerebelosas, tanto en los sujetos humanos normales como en las poblaciones de pacientes con una resolución temporal exquisita. Estas observaciones demuestran que este mapeo puede revelar anomalías en la dinámica corticerebelosa en pacientes con trastornos del movimiento. Un estudio detallado de la maduración de la coherencia del sistema sensomotor de los adolescentes en un desarrollo típico puede proporcionar información sobre las transiciones del desarrollo en redes corticerebelosas que fallan en trastornos como el autismo y la esquizofrenia. En conclusión, en este documento de consenso hemos intentado capturar la diversidad de opiniones actuales sobre la participación del cerebro en el control sensorimotor, reunido las contribuciones en un panel de expertos. Si bien aún no se ha llegado a una declaración de consenso definitiva sobre la función del cerebelo en el control motor, estas contribuciones destacan claramente la amplia gama y diversidad de los estudios actualmente sobre el cerebelo. Muchas gracias, eso ha sido todo por nuestra presentación.